Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar sobre los cuidados de estas lindas plantas que tienen por nombre botánico Gladiolus. Nombres comunes se los conoce como gladiolo, que si no me equivoco es el nombre más popular que llegan a tener. También se los conoce como gladiolas, espadillas, entre otros muchos nombres más que pueden llegar a tener. Y si ustedes lo conocen con otro nombre, comenten en la caja de comentarios con qué otro nombre la conocen. Y si se preguntaban cómo se llama este ejemplar que tengo aquí presente, yo les comento que se llama Gladiolus purpleflora. Sin más preámbulos, hablemos de cómo cuidarlas. Respecto a su ubicación, bueno, es una planta que es para cultivar en exterior, es una planta para cultivar a sol directo, es una planta para cultivar en sitios que sean iluminados. No es una planta que sea para cultivar en la sombra, eso hay que tener muy en cuenta porque cuando esta planta se encuentra en la sombra o en sitios con poca luminosidad, lo que ocasiona es que no florezcan. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Es una planta que si viven en un sitio que tiene más de 40 grados de temperatura, lo ideal es cultivarlas con el sol de la mañana, luego con luz filtrada. Por ejemplo, aquí donde vivo, que en verano las temperaturas máximas llegan hasta 37 grados, 36, 37, sí, 37 grados de promedio, es una planta que lo tolera bastante bien. El rango de temperatura se dice que es entre los 25 y 30 grados, pero con 37 grados aquí en Salta Capital, es una planta que lo tolera bastante bien. Es una planta que se puede cultivar tanto en el suelo de jardín como así también se pueden cultivar en maceta. Pero si tienen la opción de cultivarlas en el suelo, sería lo ideal porque se dan mucho mejor y van a tener menos problemas que cuando se cultivan en macetas. Cuando, por ejemplo, si ustedes se preguntaban cuándo se plantan, y esto cuando ustedes recién compran los cormos llegaría a ser como una especie de bulbo, sino que es más achatado. Comúnmente le llaman bulbos a lo que tiene el cormo, el gladiolo, pero en realidad se llama cormo. Bueno, cuando se plantan, se lo hace a finales del invierno, a inicios de primavera, cuando no haya riesgo de heladas, porque si brota, sale el brote tiernecito y cae una helada fuerte, lo más probable es que se les vaya a quemar. Entonces hay que hacerlo a finales del invierno e inicios de primavera cuando no haya riesgos de helada. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿a qué distancia los plantamos? Bueno, se plantan a una distancia entre los 5 a 15 centímetros de distancia entre cada uno. Se plantan a una profundidad de 10 centímetros. Eso es como la profundidad máxima. O sea, no es tan profundo que se entierran los cormos. Luego, algo que hay que tener en cuenta es que tienen que colocarle un tutor cuando la planta ya tiene una cierta altura, ya sea unos 20-25 centímetros, porque es una planta que tiende a ladearse producto del peso. Como a veces, dependiendo, cuando no son tan altas, pueden tener un crecimiento vertical. Pero cuando la planta empieza a tener más años, cuando la planta empieza a ganar más altura, porque es una planta que el cormo, a medida que va creciendo, la vara se va haciendo mucho más alta. Entonces puede ocasionarse y puede ocurrir que producto del peso empiece a ladearse de costado o se les puede llegar a romper la vara floral. Entonces hay que colocarle un tutor. Y para los que no sepan qué es un tutor, bueno, un tutor prácticamente es un soporte por el cual va a estar apoyado y va a mantener que la planta se mantenga erguida y no se ladee o se pueda llegar a romper. Respecto al tipo de suelo, bueno, es una planta que se adapta bastante bien a los diferentes tipos de suelo siempre y cuando tenga buen drenaje. Pero si ustedes la cultivan en suelos que sean fértiles, siempre van a tener un plus, o sea, va a ser muy benéfico para la planta. Si se plantan en suelos que sean arcillosos, tengan mucho cuidado con el exceso de humedad, porque los suelos arcillosos tienden a retener mucha humedad y eso puede ocasionar problemas con hongos o problemas de pudrición. Bueno, en mi caso yo utilizo lo que ya les comenté en varios videos, yo utilizo algo que se llama tierra mantillo, que se conoce con otros nombres como tierra vegetal o tierra de hojas, que es claramente una tierra que se crea por descomposición de restos vegetales, generalmente hojas de planta. Bueno, ese es el tipo de suelo que yo utilizo para todo tipo de, mayormente todas las plantas que tengo cultivadas tienen ese tipo de suelo. Pero como les mencionaba, es una planta que se adapta bastante bien a los diferentes tipos de suelos sin ningún tipo de problema, porque incluso yo he logrado y he apreciado ver crecer esta planta en estado silvestre, creciendo debajo de algunos arbustos. Sin ir tan lejos, bueno, aquí en Campo Quijano recuerdo que más o menos año 98-2000,
donde estaba antes el antiguo camping. No sé si algunos conocerán el antiguo camping de Campo Quijano, que ya no está más, ahora ya hay un barrio. Bueno, solía haber un sendero que iba en la ladera del cerro que terminaba en la toma de agua, que para esa época les comento que estaba media abandonada. Bueno, en ese lugar solían crecer muchos gladiolos en estado silvestre. Luego por camino de la cornisa, que incluso encontré un par, recuerdo hace como 2 años o 3 años antes de la cuarentena fue, creciendo también debajo de los arbustos. Y la verdad, como les mencionaba, mientras tenga buen drenaje, es una planta que se adapta bastante bien. Respecto al tipo de riego, bueno, algo que hay que tener en cuenta es que el riego es muy importante en este cultivo. Solo se riega dejando secar el suelo entre cada riego. La frecuencia de los riegos, como les mencionaba en otras oportunidades, depende mucho de las temperaturas. O sea, yo no te puedo decir cuántas veces por día se debe regar, porque eso depende mucho de qué tanto calor haya donde ustedes vivan. Entonces, eso va a variar mucho. Lo ideal siempre es dejar secar el suelo por completo entre cada riego, o cuando el suelo ya se está quedando seco casi en su totalidad, recién volver a regar. Pero algo que nunca hay que hacer en este caso con los gladiolos es regar innecesariamente. O sea, si el suelo está húmedo, no vamos a seguir regando porque es una planta que es muy susceptible al ataque de hongos. Es una planta que tiene ese problema. El principal problema que tienen los gladiolos son los hongos, producto por el exceso de humedad en el suelo. Luego, cuando la planta está empezando a generar una vara floral, el riego nunca le debe faltar. Nunca se hay que dejarle el suelo seco por mucho tiempo, porque lo que puede ocasionar, lo que puede ocurrir, es que la vara floral se les vaya a secar, o sea, va a abortar la vara floral y no va a florecer. Entonces hay que tener muy en cuenta, y es por eso que es muy importante tener en cuenta el tema del riego. Respecto a los abonados, bueno, si ustedes utilizan suelos que sean fértiles, no es tan necesario tener que abonar. Por ejemplo, yo no los abono porque el suelo en el que están sembrados, en el que están plantados, es un suelo que realmente es bastante fértil. Es un suelo que yo suelo renovar claramente, o suelo seguir aportando más materia orgánica año tras año. Pero un abono extra yo no les aporto. Por ejemplo, si ustedes quieren fertilizar con abonos químicos, lo que se utilizan son fertilizantes equilibrados con nitrógeno, fósforo y potasio, que seguramente en los envases le va a figurar como NPK. Uno que se utiliza bastante y se utiliza en todo tipo de plantas, mayormente en lo que serían frutales y plantas ornamentales con flores, es el que se conoce como triple 15, que contiene, bueno, que también figura en los envases como 15-15-15. Entonces, ese es un fertilizante que es bastante válido para utilizar. Y luego, por ejemplo, cuando ustedes ya han levantado los bulbos, por ejemplo, ustedes ya los han retirado cuando la parte aérea se ha secado, muchos tienden a levantar los bulbos, ¿no? O sea, a guardarlos. Entonces es un buen momento para fertilizar el suelo con estiércol animal, por ejemplo, estiércol de gallina, estiércol de conejo, estiércol de caballo, que lo que se hace claramente es mezclar, remover el suelo, ir mezclando. También se puede aportar ceniza de madera, y es una muy buena opción de fertilizar el suelo, y que para la próxima temporada, que va a ser bueno, a mediados de primavera, que cuando ustedes vayan a volver a plantar nuevamente los cormos o bulbos, como quieran llamarle, el suelo ya va a estar completamente fértil y listo para volver a usarse. Respecto a las podas, bueno, si van a cortar la vara para poner en un florero, se corta casi al ras del suelo cuando en la espiga floral se han abierto unas 3 o 4 flores, algunos dicen 2, pero bueno, mayormente es cuando al principio, en el inicio de la espiga, se han abierto unas cuantas flores. Es entonces que se las corta. Así, a medida que va pasando el tiempo, los pimpollos se siguen abriendo en un florero, claro, obviamente. Bueno, es algo que yo no practico, me gusta más dejarlos que se sequen en la planta, pero bueno, eso queda al criterio de cada persona. Luego, fuera de eso, solo se corta desde, por ejemplo, cuando las flores se han marchitado, van a cortar únicamente desde donde empiezan a surgir las flores. Después el resto queda ahí todo con las hojas, porque mientras tenga hoja la parte aérea de la planta, el bulbo, el cormo, se va a seguir alimentando con los nutrientes disponibles en el suelo. Entonces hay que dejarlo eso. Luego esa parte que tiene las hojas se seca completamente sola por cuenta propia, ya sea
por cuenta propia, como les mencionaba, o se seca producto del frío mayormente a inicios del otoño. Ya se empiezan a secar. Ya cuando llega el invierno prácticamente esto ya está seco y únicamente de un jalón lo retiran y aquí no quedó completamente nada. Respecto a los trasplantes, bueno, cuando la parte aérea está seca, que esto mayormente ocurre por cuenta propia o se inicia producto del frío a inicios del otoño, bueno, lo que se hace, bueno, una vez que está seca la planta, dejan de regar, el suelo tiene que estar seco. Lo que hacen es desentierran, limpian el cormo o bulbo, como les mencionaba. Bueno, y lo que hacen es, le colocan un fungicida para evitar futuros problemas con hongos, dejan que se escurra y una vez que está seco, lo van a guardar envueltos en papel o lo pueden guardar con viruta de madera o acerrín de madera. Y esa es la forma en la que se los guarda. También se pueden dejar claramente enterrados, porque algo que yo he notado que si uno lo deja enterrado, cada vez las varas son mucho más altas. Eso es algo que tomé en cuenta y es algo que creo que yo les comenté cuando yo hice la siembra de semillas de gladiolos, que el primer año me dieron unos gladiolitos como de unos 30, 40 centímetros aproximadamente. Y a medida que fue pasando el tiempo, luego tenía unas varas que ya estaban superando, o más bien dicho, llegando como al 1,5 metros de altura, pero ya estaban bastante altas. Y esos gladiolitos que había sembrado de semilla en un principio, la verdad que crecieron muchísimo y nunca los había desenterrado. Pero bueno, eso es opcional. Si los quieren desenterrar lo hacen, si no los dejan enterrados. También depende mucho del clima. Si ustedes viven en un sitio donde llueve mucho, lo ideal sería desenterrarlos para que no estén en la planta en reposo. No requiere de un riego. Entonces tener una humedad excesiva en el suelo puede provocar problemas de hongos o que se les puede llegar a podrir el cormo. Respecto a la reproducción de esta planta, bueno, se reproduce por dos métodos. Uno de los métodos es la siembra de semillas. Con la siembra de semillas, bueno, se obtienen plantas que pueden tener variabilidad, o sea, pueden salir diferentes a lo que sería la planta madre, puede variar el color, puede variar el tamaño, no son copias exactas, salen diferentes. Y si no conocían las semillas de los gladiolos, son estas que están aquí. Algunos mencionaban que los gladiolos no se reproducen a través de las semillas. Bueno, quizás desconocían este dato. Este video de la siembra de semillas nosotros lo realizamos creo que hace como 2 años aproximadamente. Yo les comento que la siembra de semillas de gladiolos se realiza durante primavera y verano, o sea, sería en la época en la que hace calor. Cuando las flores se han marchitado, se empiezan a generar estas cápsulas y en su interior contienen las semillas. Bueno, las cápsulas se abren claramente como se puede apreciar aquí y dejan expuestas las semillas. Como les mencionaba, las plantas que surjan de estas semillas van a tener variabilidad, no van a ser réplicas de la planta madre. Ahora, en el segundo método, que es la separación de los bulbos hijos, o mejor dicho, cormos hijos, que sería lo correcto, con eso sí, vamos a tener copias exactas de la planta madre. Que cuando ustedes la vayan a retirar, seguramente van a ver los cormitos o los bulbitos, que en un principio son redondos, son redonditos. Seguramente, bueno, si consigo alguna fotografía de internet, se las voy a estar dejando ahí a modo de referencia. Pero bueno, a medida que va creciendo, se van achatando, que toma la característica forma de lo que sería un cormo. Porque bueno, como les mencionaba anteriormente, en el caso de los gladiolos, lo que tienen es cormo y no un bulbo, pero comúnmente todos le llaman bulbo. Bueno, el video de la siembra de semillas de gladiolos las voy a estar dejando arriba a la derecha para los que no lo vieron. Y para los que, bueno, quieren volver a verlo, ahí va a estar. Y los que no sabían que se sembraban de semilla, bueno, es un dato también a tener en cuenta. Había recibido varios comentarios de personas que decían que los gladiolos no nacen de semilla. Bueno, los gladiolos sí nacen de semillas y claramente es algo que, por lo visto, varias personas habían desconocido. Y ahí está. Respecto a las plagas y enfermedades, bueno, puede llegar a tener problemas con insectos chupadores de savia. Por ejemplo, los pulgones y los thrips, que pueden causar decoloración y malformaciones en las hojas. Eso mayormente porque este tipo de insectos suele atacar siempre las hojas tiernas. Por eso es que muchas veces van a poder apreciar en algunas ocasiones que pueden llegar a haber malformaciones. Bueno, es producto de esto. Entonces, esto se previene, o más bien dicho, se previene o se elimina
utilizando insecticidas, ya sean insecticidas químicos o insecticidas orgánicos, por ejemplo, como el aceite de neem o el jabón potásico. Siempre es bueno aplicarlo a modo preventivo, desde que empiezan a salir las plantas. Bueno, hay que aplicarlo al menos 1 o 2 veces por mes para que no lleguen a tener este tipo de problemas. Otro problema que puede llegar a haber es el virus del mosaico, que bueno, en este caso también se presenta con decoloraciones en las hojas y claramente se previene con insecticidas. Si bien es un virus, como dice la palabra, el virus del mosaico, pero este virus lo suelen traer los insectos chupadores de savia. Por ejemplo, viene un pulgón que andaba por ahí, absorbió savia de una planta que estaba enferma con el virus del mosaico y se llevó la enfermedad consigo, y cuando va a morder a la nueva planta la contagia y así se empiezan a contagiar. Entonces siempre es bueno utilizar, como les mencionaba, insecticidas a modo preventivo 1 o 2 veces por mes. Luego es una planta que puede llegar a tener problemas con diferentes tipos de hongos, por eso les mencionaba que el riego era muy importante, al igual que el buen drenaje. Si hay un exceso de humedad en el suelo, seguramente algún problema con hongos va a tener. Por ejemplo, cuando hay mucha humedad, puede llegar a atacarlo la roya. La roya se forma en las hojas como un polvillo de color naranja, que bueno, en este caso se controla bastante bien con lo que serían fungicidas a base de cobre, por ejemplo el caldo bordelés, que funciona bastante bien para tratar este tipo de problemas. Luego tenemos el estramatiniosis, que bueno, en este caso es uno de los casos bastante comunes que puede llegar a tener, que van a ver que empieza un amarillamiento en las hojas se empiezan a secar de la base, y también se ocasiona una podredumbre de la base de lo que sería el tallo. Es por eso que muchas veces a veces lo levantan o lo jalan y ¡tum!, se suelta solo. Entonces es porque tiene este tipo de hongos. Luego otros hongos que puede llegar a tener, y son muy parecidos estos dos, es la fusiarosis y la botrytis. Casualmente ocasionan amarillamiento en toda la planta, provocan pocas flores y en casos más extremos pueden ocasionar podredumbre del cormo, incluso los puede llegar a secar por completo. Eso mayormente ocurre cuando se secan por completo, es que cuando los desentierran o cuando ya están para guardarse, van a ver que quedan completamente secos, como si fuesen, por así decirlo, como estuviesen momificados, quedan como una piedrita. Bueno, es producto de que seguramente alguno de estos dos hongos ha atacado. Bueno, esto se controla cuidando la humedad del suelo, claramente no regando en exceso, teniendo un muy buen drenaje. Se controla también aplicando fungicidas como preventivos, casualmente igual como se aplican los insecticidas. Bueno, los fungicidas se aplican igual. En mi caso yo siempre utilizo fungicidas sistémicos. Utilizo un fungicida que contiene carbendazim, que deja como una partícula blanca sobre las hojas, que obviamente que cuando, bueno, si llueve o cae una llovizna o se la moja, eso completamente se barre, se sale, pero ya queda porque la planta los absorbe. Todo lo que es insecticida sistémico y fungicida sistémico es absorbido por la planta y tiene una mayor durabilidad, duran aproximadamente 30 días y es cuando se vuelven a repetir. Pero hay distintos tipos de fungicidas, distintos tipos de insecticidas, las dosis suelen variar, por eso es importante leer las indicaciones, porque dependiendo de las marcas, dependiendo el activo, suele haber variabilidad también en eso. Luego, como datos extras, les puedo comentar que el origen del Gladiolus se distribuye en distintas regiones de Europa, Asia y África, siendo el sur de África donde mayor cantidad de especies se encuentran. Casualmente, Argentina está como en una latitud muy así como muy paralela a lo que sería el sur de África también. Bueno, aquí Salta capital, con razón, te dan bastante bien los gladiolos, incluso en lo que sería, bueno, en estado silvestre, porque claro, estamos casi a la misma latitud y el clima debe ser muy similar. Bueno, la gama de colores suele ser bastante extensa, al igual que, bueno, la altura, siendo los más altos que pueden llegar a alcanzar 1,80 m. Y sin exagerar, recuerdo que en el Paseo de las Flores que se hace los días sábados en la ciudad de San Salvador de Jujuy, que es días sábados de 8 a 14, no recuerdo la calle, pero si ustedes lo buscan en Facebook o lo googlean, seguramente el Paseo de las Flores, el Paseo de las Plantas, perdón, van a poder encontrar que, bueno, se juntan ahí. Y ahí he logrado apreciar unos gladiolos, pero que eran altísimos, eran mucho más altos que yo. Y yo la verdad que me quedé con la boca abierta e impresionado viendo la altura que tenían esos gladiolos. Recuerdo unos gladiolos altísimos. Yo mido 1,70 m
y esos gladiolos eran más altos que yo. Recuerdo que eran unos rojos con unas flores grandes. Claramente, bueno, en ese momento yo no pensé muy bien, no carburaba bastante bien. Y lo que pensé fue, wow, qué grande, no me lo puedo llevar. Claro, yo vivo en Salta, como son a 2 horas de viaje, hora y media, 2 horas, dependiendo en qué viaje. Pero bueno, bueno, si hubiese pensado de otra forma y hubiese utilizado la cabeza, dije, bueno, hubiese dicho, corto la flor y me la llevo igual a Salta. Pero bueno, en ese momento no lo pensé y se me pasó. Luego no los volví a ver, pero bueno, claramente ahí sí los vi. Luego en el cementerio municipal de San Lorenzo, ahí sí pude apreciar unos gladiolos también bastante altos, que incluso también eran más altos que yo, pero estos no tenían ningún tipo de cuidados y estaban claramente, bueno, ahí cuidados a lo que recibían, ¿no? Obviamente a las condiciones ambientales, que es un lugar bastante lindo, bastante atractivo. Luego también les comento que gladiolus proviene del latín gladius, que es de gladio, que bueno, gladio era una espada que utilizaban los legionarios romanos y bueno, y olus significa pequeño, de ahí es gladiolus. Bueno, claramente haciendo referencia a la forma de las hojas, que es planas y en punta, similar a las espadas que solían utilizar. Es una planta que pertenece a la familia Iridaceae, que es una familia a la que pertenecen los, bueno, ya tan conocidos iris, uno de ellos bastante conocido, es el que se conoce como orquídea de un día, orquídea de los pobres o el lirio caminante, que muchas veces dicen que es una orquídea, pero bueno, en realidad es un iris. Es una planta que se utiliza como planta ornamental y es una planta que se utiliza bastante en lo que sería floricultura. Mayormente esto sería para flor cortada, para las plantas que podemos encontrar, digo las flores que podemos encontrar en las florerías. Obviamente habrá quienes las cultiven para cortarlas y habrá quienes las cultiven para jardín. Bueno, en mi caso es un cultivo exclusivo para jardín porque como les mencioné anteriormente, yo directamente no corto las flores. Yo tengo acá mis casas, tengo mi jardín, donde obviamente las flores se abren y se marchitan estando en la planta, pero como les mencionaba, eso es opcional y cada uno puede hacer claramente lo que mejor les parezca, ¿no? Bueno, si no la conocían, se las presento y si la conocían, pues aquí está. Dudo que no la conozcan porque es una planta que se ha cultivado bastante y muchísimo. Recuerden que tenemos un grupo de Facebook que se llama Locos Diamante por las Plantas barra El Rincón de Toshio. También tenemos una página en la misma red social que se llama El Rincón de Toshio. Si te gustó, dale like, compártelo, puedes suscribirte. Y bueno, y antes de despedirme del todo, les deseo muy feliz Navidad y un próspero año nuevo si no nos volvemos a ver. Y que venga el 2022 y ver qué sorpresas nos trae. Así que hasta el próximo video. Chao, chao.